Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por... Buenas noches, estimados radioescuchas. Ya estamos una vez más con ustedes aquí en su programa Nuestro Diario Vivir y la serie Caminando con Cristo. Bien, pues esta noche tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Aquí a tratar, especialmente la vida de aquella persona que se dice ser creyente, o aquella persona que está aún... se puede decir como nueva criatura en Cristo. ¿De qué manera debemos caminar? ¿Cómo podemos nosotros practicar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué es lo carnal? ¿Qué es lo espiritual? Platicamos la semana pasada, o hace 15 días fue expuesto este tema carnal o espiritual, precisamente. Y hoy el tema de hoy será dar muerte al pecado. Romanos 6, 1 al 14 nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Qué palabra tan hermosa, pero también edificante, pero también nos pone en una postura que debemos tratar, ¿verdad? Con Dios. Precisamente su gracia es la que obra en nosotros. Claro que sí, pero cuando está esa gracia en nosotros, debe de haber esa vida, ese cambio y esa mortificación del pecado, del cual hablaremos en este día. Bien, pues esta noche, hoy es 7 de marzo del 2025, y es un placer, como les decía hace un momento, poder saludarle y llegar hasta usted, ahí donde quiera que te encuentres. Hoy, en este día, vamos a tratar con este tema, dar muerte al pecado. Vamos a comenzar pues, de manera que la persona a quien Dios ha perdonado sus pecados, ha experimentado un cambio radical y notorio en su vida. Y por consecuencia de esto, su caminar va siendo transformado con el correr de los días y no permanece practicando el pecado. Más bien lo mortifica y santifica. O sea, le da muerte y camina con Dios. Pablo les ha hablado en su carta dirigida a los creyentes que se encontraban allá en Roma precisamente, y les ha hecho saber con una enseñanza sólida y firme la firmeza del Evangelio de Cristo. Hay justificación para todos los que creen verdaderamente en el Evangelio de Cristo. También les habla sobre los resultados de la fe de aquellos que han creído en Él. Hace una comparación sobre cómo entró por un hombre el pecado, y por el pecado también la muerte, pero también les dice que ahora por medio de Cristo también vino la salvación al mundo. Bueno, esto es a toda persona que cree en Él. Hoy veremos qué debemos hacer nosotros, o por qué debemos hacer morir el pecado en nosotros. Por eso el título, dar muerte al pecado en nuestra vida. La semana pasada, hace 15 días más bien, hablamos, como ya comentaba, ya mencionaba hace un momento, sobre lo que es lo carnal y lo espiritual. Observamos un poco de lo que es carnal, ¿verdad? Y cómo muchas personas están siendo engañadas por un evangelio light. Si existiera este evangelio, ¿verdad? Porque obviamente solo hay un evangelio. Pero hay un evangelio disfrazado, por así decirlo. Así como la Coca-Cola light, coca ligera. Es un evangelio light también, muy ligero, en el cual no existe verdaderamente la salvación del hombre, y hay momentos que el hombre piensa que puede ser salvo por Dios, sin embargo estar engañado. Pero vamos a ver por qué. No existe ningún cambio. Decimos esto porque no existe ningún cambio en absoluto, y de eso seguiremos hablando hoy a la luz de las Sagradas Escrituras. Un creyente verdadero, querido Radio Escucha, un creyente verdadero no continúa viviendo en sus pecados, más bien le da muerte a cada uno de ellos.
Y no es totalmente en todos los pecados, ¿verdad? Pero es una cosa progresiva. Así como Cristo murió por nosotros, se manifiesta la nueva vida en Cristo en esta persona. No voy a citar hoy esto, pero usted puede echarse un clavado, por ejemplo, ahí a leer Primera de Corintios 6, del 9 en adelante, donde da una lista de qué y qué practicaban estos hombres, o qué es una persona antes de Cristo y cómo eso eran antes, pero ahora ya han sido regenerados, ¿verdad? Dice, no erréis, no los fornicarios, los idólatras, los borrachos, los maldicientes, todo, y da una lista, pero en este día no lo vamos a poner aquí, pero vamos a ver lo que dice Romanos 6, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a estar en este tema, dar muerte al pecado. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces nosotros? ¿Qué diremos los creyentes? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la cuestión que Pablo narra aquí en Romanos 6. Cuando uno está en su naturaleza carnal, sin nada espiritual, antes de Cristo, esto es, en lo que se deleita esta persona, o en lo que nos deleitábamos nosotros, eran las cosas de la carne. Nada espiritual. En otras palabras, este es el deseo que aman los no regenerados, o amábamos los no regenerados en Cristo. Hablamos la semana pasada del evangelio falso que se está promoviendo grandemente, sin tener la persona ningún cambio en su vida, más bien se deleita en lo natural o en lo carnal. Los llamados cristianos no regenerados dicen que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es verdad, claro que sí. Pero también dice, yo ya no tengo nada que hacer en mi vida, al cabo ya no todo lo hizo Cristo, y ya soy justificado ante el Padre, de manera que no tengo que hacer nada. En fin, el fin de semana pasado, el viernes 28 y sábado 1 de marzo, tuve la oportunidad de estar con mis hermanos allá en Incubador City to City, allá en la Ciudad de México, y fue de mucha edificación este programa de plantación de iglesias. Todos los que asistimos fuimos confrontados precisamente por la situación de los extremos en que podemos caer, ¿no? Y no estar viviendo el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando de la moralidad común, cambios que uno hace moralmente, pero no necesariamente necesita estar el Espíritu Santo para poder cambiar estas cosas en nuestra vida. Esto no es dar muerte al pecado, esto es vivir una vida moral nada más. O está el libertinaje, donde pisoteamos la gracia de Dios diciendo que ya Dios hizo todo, y por lo tanto no hacemos nada, ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos a los extremos ambos. De manera que ambos lados, hermanos, queridos radioescuchas, son erróneos. Estamos hablando de que la salvación no es por obras, pero tampoco te lleva a vivir en libertinaje. Cuidado con este pensamiento, porque si tu supuesta conversión en Cristo te sigue llevando al pecado y no darle muerte, entonces tu conversión pudiera ser falsa. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Vemos que el apóstol Pablo proporciona la respuesta en el versículo 2. Dice, en ninguna manera, de ningún modo, esto será así. Esto no puede ser así. Porque nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir viviendo en el pecado si decimos ser cristianos, ¿verdad? Ahora no quiere decir perfección, porque también hay gente que quisiera ver a un cristiano, pues ya no hacer nada malo, ¿verdad? Es una cosa progresiva que se va venciendo poco a poco, dando muerte al pecado cada día en su vida. Cuando una persona está en Cristo, verdaderamente, el Espíritu Santo te va apartando cada vez más del pecado y le das muerte al pecado en vez de vivir en él. ¿A qué me refiero? Bueno, pues son cosas, en todos es diferente, ¿no? Tal vez si el que tomaba ya no toma, el que hacía esto ya no, lo va dejando, y no por una moralidad común, sino porque el Espíritu Santo te está llevando a eso, a hacer eso. De manera, amados hermanos, querido radioescucha, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que se pueda tener nueva vida en Cristo sin tener evidencias que estamos dando muerte al yo o al pecado en nuestras vidas? ¿Qué opina usted? ¿Cree usted que esto puede ser posible? Dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto está en Gálatas 6, 7 y 8. Cuidado con ese evangelio falso que deja al hombre seguir en sus pecados y le ofrece la esperanza de llegar al cielo. Cuidado con ese evangelio falso que solo vende una póliza contra las llamas del infierno, pero no da ningún poder sobre el pecado. En el tiempo de Lutero, la iglesia tradicional romana vendía indulgencias para este perdón de pecados también. Algo similar a hoy, esto con el propósito de tener más gente dentro de su congregación y para beneficiarse de todo lo que cobraban de eso, ¿verdad? Pues todos querían ser salvos y pagaban por esta salvación, pero no era genuina, era falsa. Pero déjenme decirles que en estos tiempos no hay diferencia. Todos por naturaleza queremos siempre contribuir a nuestra salvación por medio de las obras. Esto es igual a comprar la salvación. Queremos hacer todo para ganar, pero recordemos que la salvación es un regalo de Dios, es dado por gracia y no se puede comprar en ninguna manera. Y parece ser que los falsos maestros de los cuales habla segunda de Pedro, en estos tiempos ya están a todo lo que dan promoviendo su evangelio light. Y esto es preocupante. Esto es preocupante, querido Radio Escucha, de manera que si tu vida no está siendo transformada, entonces ora a Dios y pídele que te revele su propósito y te revele por qué no está el deseo en ti para continuar la vida en Cristo y así darle muerte al pecado. Cuidado con ese evangelio falso que deja que uno siga en su vida carnal y no exige la muerte al pecado en lo absoluto. Esto es un poquito controversial, ¿verdad? O un poco controversial. Cuidado con ese evangelio falso que permite una religión sin vida o una profesión de fe sin la verdadera profesión de fe. Qué contradictorio. Santiago 2:14 al 17 dice, la fe y las obras, ¿verdad? Hablando de la fe y las obras, dice que, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Aquí, querido Radio Escucha, es algo complicado porque realmente, como decíamos, hay muchos que existe el moralismo, existe el libertinaje, ¿verdad? El moralismo te lleva a actuar, aunque no esté el Espíritu Santo, tú puedes hacer cosas morales, buenas. De hecho, yo conozco mucha gente moral que no es cristiana, sin embargo, se comporta mucho mejor a veces que alguien que es cristiano, ¿verdad? Porque también el cristianismo es de madurez, ¿verdad? De aprendizaje, un caminar cristiano progresivo. No quiere decir que crees en Cristo y inmediatamente eres perfecto. No, Dios te perfecciona cada día, te va transformando, dándole muerte al pecado, pero hay evidencias de ellos. Pero hay mucha gente que cambia, hay mucha gente que hace cosas buenas, moralmente hablando, sin necesidad de ser espiritual, a eso me refiero. Este evangelio falso filtrado en las iglesias, personas dicen ser cristianas y dicen tener fe en Cristo, pero no tienen ninguna obra de arrepentimiento en sus vidas. Esto es a lo que me refiero, querido Radio Escucha, y debemos de tener cuidado con esto, porque podemos ser engañados, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie, otra vez digo, simplemente estoy exponiendo que no puedes dejarte engañar. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa convicción en nuestro corazón. Dice Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Está lo opuesto también, hay gente que dice ser cristiano pero no hace nada para cambiar. Y hay gente que hace muchas obras pero no necesariamente está el Espíritu. Entonces es un poquito controversial. Dice Santiago, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntese y sacíese, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Bueno, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Amados hermanos, una verdadera fe en Cristo lleva a la persona a darle muerte al yo, a darle muerte al pecado. Es decir, se niega a sí mismo para ayudar a otros, pierde él y deja de vivir su propio tiempo para dedicarlo a otras que lo necesitan. Amados hermanos, junto con los radioescuchas que me están sintonizando en este día de hoy, en esta noche, tengamos cuidado con ese evangelio
falso que hace creer que hay dos caminos al cielo y no el único camino que es nuestro Señor describe en la Biblia. En Mateo 7:13 dice, como el camino angosto, ¿verdad? Mateo 7:13 y 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Y no solo eso, ese pasaje nos advierte de que tal situación también en el libro de Proverbios dice, 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final el camino es camino de muerte. Jesús daba advertencias sobre la religión falsa y la verdadera, ciertamente. La palabra está impregnada de esto. Daba diferentes respuestas al mensaje del reino e imágenes opuestas también. Decía, puerta estrecha, puerta ancha. El árbol bueno, el árbol malo. La casa sólida, la casa inestable, ¿verdad? Pero hermanos, este tipo de situaciones siempre ha existido. Cristo nos dejó esto para que lo analicemos y examinemos verdaderamente. Lo que sucede es que este evangelio falso abre un segundo camino, el camino del cristianismo carnal. Y esta es la situación. Son personas naturales, carnales, creyendo ser espirituales. Personas engañadas. Camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Dice Proverbios. Hermanos, a nuestra carne, a nuestra naturaleza, le encanta este camino. Pero es el camino de muerte. Solo que están engañados pensando que esa vida eterna con Cristo. Pero qué chasco se llevarán cuando estén en la presencia de Dios y sean o estén mal, ¿verdad? Porque fueron engañados toda su vida. Ahí es donde entra la lucha espiritual que da muerte al yo y al pecado. En el verdadero creyente hay una lucha que causa el pecado que mora en uno. En otras palabras, el cristiano ya no vive en el pecado, sino que ahora le da muerte al que carga con él. Esto es lo que redarguye, el Espíritu Santo redarguye a esa persona y ya no deja que cometa esas cosas. Y si lo hace, les redarguye su corazón. Pero esto lo seguiremos viendo en un momento después de una pequeña pausa musical. No le cambie, que ya volvemos. Dios le bendiga. ¿Qué tal, estimados Radio Escucha? Ya estamos de regreso con ustedes aquí, una vez más, aquí en su programa, Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Cristo. Y decíamos hace un momento que en el verdadero creyente hay una lucha contra el pecado que mora en uno. Hoy estamos viendo el tema de dar muerte al pecado en nuestra vida. En otras palabras, el cristiano ya no vive en el pecado, sino que ahora le da muerte al que carga con él. Pero es una lucha constante. No se trata de moralismo común que pretende hacer todas las obras humanas, ni tampoco de liberalismo que pisotea la gracia de Dios. Y es cuando la persona dice, yo no hago nada, pues ya Cristo lo ha hecho todo. Permítame citar el libro de L.R. Shelton Jr., que dice lo siguiente: a la carne le encanta el pecado, pero es un camino que lleva al infierno, dice Shelton. Un compañero amistoso, vuelvo a repetirlo, cuidado con ese evangelio falso que se predica en la actualidad, que no exige nada, sino que muestra un camino fácil a la salvación, que no es más que el camino más corto al infierno, dice este hermano. Este evangelio falso no se opone a la carne, sino que es un amigo y comprendido correctamente, pero es la fuente de mucha diversión buena, limpia y placeres inocentes. Nos deja vivir sin interferencia, nunca nos cambia la vida, sigue dejándonos vivir disfrutando de nuestros placeres. Pero ahora, en lugar de cantar en la cantina y beber licor, nos deleitamos en cantar coros y ver películas religiosas. Sigue habiendo un énfasis en pasarla bien. Pero ahora nos divertimos en un nivel más elevado, tanto moral como intelectualmente. Hasta aquí la nota de Shelton. Esto es preocupante, estimado Radio Escucha. Este evangelio falso promueve un tipo de evangelismo nuevo y distinto. No procura dar muerte a la vida pecaminosa antes de brindarle la nueva vida en Cristo, sino que manda a recibir la nueva antes de hacer morir la vieja.
así que solo intenta encaminar al pecador en una nueva dirección. Lo encamina a una manera de vivir alegre en la que puede mantenerse su amor al yo. Este evangelio falso le dice al hombre: debes estar seguro de ti mismo, ven y muéstrale tu seguridad a Cristo. Al egoísta le dice: ven, jáctate en el Señor. Y al que siembra anda en busca de una emoción, le dice: ven y goza de la emoción del compañerismo cristiano. Quiero citar una nota. Dice este hermano Shelton: intenta echar vino en nuevos odres, en odres viejos, pero esto no puede ser. Lo viejo tiene que ser derribado antes de que lo nuevo pueda ser edificado. En otras palabras, debe morir para que esto nazca. Entonces, ¿cuál es el significado de la cruz para la vida de estas personas? Tenemos que en esta nueva manera de evangelizar, no se les ha ocurrido predicarles lo que sucedió en la cruz del Calvario. Esto es importante. Bien, el verdadero creyente debe saber el significado que la cruz tiene para su vida en Cristo. ¿Cuál es el significado de la cruz para tu vida? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Acaso Cristo no dio muerte al pecado en su propio cuerpo, cargando los pecados de todos nosotros? Él murió en la cruz, crucificado por nuestras transgresiones. Ahora pregunto de otra manera: ¿qué significado tiene la cruz en tu vida cristiana? ¿Cuál es el significado de la cruz? Resulta que este evangelio falso ha pasado por alto completamente el significado principal de la cruz, el cual es la muerte. Pero el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que es poder de Dios para salvación, exige la muerte, la sepultura y la resurrección de ti, pecador, en Cristo. Si una persona está en Cristo, en otras palabras, para ser más entendible, si una persona está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. De manera que esta persona presenta la cruz de Cristo como el final repentino y violento de todo lo que es por naturaleza. Y te resucita a una nueva vida en Cristo, con las cadenas del pecado ya rotas. Ya no hay esclavitud al pecado. Ya no tiene el creyente por qué vivir en ese pecado que vivía antes. Más bien se aleja de esos pecados, porque ya Cristo pagó en la cruz por él y por su salvación. Pone fin a tu orgullo y ambición, y te deja a los pies de un Dios santo, implorándole misericordia. El verdadero evangelio de Dios te dice que debes tomar la cruz de Cristo y despedirte de tus amigos del mundo. Porque ya no vuelves como la misma persona. No te dice que dará una nueva dirección a tu vida, sino que vas a un lugar de muerte. Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque ahí es donde morimos al mundo. El cristiano de hoy en día ya no es vituperado por los que viven en el mundo. Más bien camina igual que los del mundo. Y no hay diferencia en las personas. No lloramos para ser consolados. No tenemos hambre ni sed de justicia de Dios por leer la palabra y hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios. Como dice el Sermón del Monte allá en Mateo 5, el propio Señor Jesús dice en Lucas 14:27 también: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que morir al mundo y a todos sus placeres y atracciones, tal como nos dice. Gálatas 6:14 dice: por medio de la cruz de Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué se refiere esto, querido amigo? El libro del Evangelio, del verdadero Evangelio de Cristo, versus el Evangelio falso del cristianismo carnal, dice lo siguiente. Permítame citar un poco de este. ¿Sabías que los dos ingredientes que componen la sal casera que usamos todos los días son un veneno mortal? Si se consumen por separado pueden causar la muerte. Pero cuando se combinan se convierten en una bendición en la forma de sal, la cual purifica, da sabor, preserva y es usada de tantas maneras diferentes. Es lo mismo con el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia de Dios, podemos predicar a Cristo y su sangre para el perdón de pecados, engañando al pecador. Si no le contamos que la muerte de Cristo
significa la muerte también para él mismo y sus costumbres, y la muerte al pecado. Esta es una nota de nuestro hermano Shelton. Y si no incluimos, continúa Shelton, si no incluimos todos los ingredientes en el mensaje que predicamos, lo que predicamos se convierte en un veneno mortal para su alma, que lo condena en lugar de salvarlo. Otra de las características que distingue el evangelio verdadero en comparación con el falso es que la persona no hace nada de compromisos con Dios. No hay nada en su vida. Dice ser cristiano, yo pasé enfrente, yo levanté mi mano, pero no hay ningún cambio en absoluto. Como cristianos podemos predicar a Cristo y su sangre para el perdón de los pecados, engañando al pecador. Si no le contamos que la muerte de Cristo significa la muerte también para uno mismo y sus costumbres, y la muerte al pecado. Claro que esto lo produce el Espíritu Santo en la vida de la persona regenerada, ¿verdad? Y esto nos debe llevar a actuar, a hacer compromisos en Cristo. Pero hoy en día parece ser que no hay nada de compromisos para con Dios. Hoy en día todos somos cristianos, pero no hay diferencia a la vida del mundo. Nada de compromisos. Quiero citar nuevamente al autor. Este tema es un poquito complicado, pero quiero citar a este hombre. Esta doctrina, dice Shelton, del evangelio del cristianismo carnal, se ha extendido por toda la cristiandad en la actualidad y no contiene ese ingrediente que es el arrepentimiento. No hay ningún arrepentimiento. Es el ingrediente que causa que aborrezcamos el pecado, mostrándonos que el poder del pecado debe ser roto y que Dios por su Espíritu no solo nos justifica, sino también nos santifica cuando la salvación es auténtica. La justificación y la santificación son las dos caras de una misma moneda. Y cuando Dios nos justifica ante sí mismo en Cristo mediante su sangre, también nos santifica. Es decir, nos separa para su uso y nos hace andar en sus caminos. Recordemos que la palabra santo significa separado. Y cuando Dios nos santifica, nos separa del pecado. De manera que un creyente no puede practicar el pecado deliberadamente si es un cristiano genuino, sino que exige realmente arreglar cuentas con Dios o perecer. Dios somete al pecador. Sométete al Dios santo y soberano con un corazón arrepentido. Sométete a Cristo con fe, confiando solo en Él para ser salvo. Y debes abandonar todos los pecados. Esto es aborrecer todo lo que Dios aborrece. En otras palabras, tienen que morir al mundo y el mundo a ti. Y no quiere decir que salgas de este mundo. No, ahí podemos dar una explicación mucho más en otro programa, ¿verdad? Pero no nos alcanza el tiempo para explicar de manera práctica qué es morir al mundo. No estamos diciendo que vamos a contrariar al mundo, a ser unas personas feas, necias contra el mundo, sino que no vamos a practicar las cosas pecaminosas que hay en el mundo. Y la palabra de Dios especifica listas. Tienes que dejar a un lado tus pecados, esto es lo que está diciendo. Los pecados que vivías en una antigüedad sin Cristo, ahora tienen que ser transformados. De otra manera, nunca podrás conocer a Cristo en una auténtica experiencia de salvación. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús no te permitirá encubrir, defender o excusar ningún pecado. El Espíritu Santo lo trae a luz completamente, porque cuando el poder convencedor del Espíritu Santo obra en tu corazón, morirás al pecado y a ti mismo. No te podrás resistir a ello. Habrá un cambio de vida genuino. Y luego Cristo, con su gran poder, el poder del Evangelio, te resucitará a una vida nueva. Y empiezas a vivir como Cristo. Este es el nuevo nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo. Este será su vida en ti y serás una nueva criatura en Cristo. Este es un verdadero cristiano, creyente. Por lo tanto, querido radioescucha, no procures ponerle condiciones a Dios porque merece ser arrojado a un lugar de condenación. Pero por causa de Cristo, Dios puede tener y tendrá misericordia de ti si acudes a Él como un pecador que solo merece ser condenado. Te ves desnudo, te ves sin nada bueno en ti, dice Señor, aquí estoy. Yo no tengo nada bueno, Señor, sin embargo,
tú eres bueno. Ayúdame, Padre. Y renuncias a tus pecados y vuelves a Dios. Esto es un arrepentimiento auténtico y sincero. Cada día te postras a los pies de Dios y dices: Señor, no tengo nada que ofrecerte. Ayúdame a ser transformado. Esta es la única esperanza de salvación en Cristo. O sea, acercarte a Él como un hombre condenado, implorándole que te quite la vida o te salve por causa de Cristo. Ven a Él con cabeza baja, tal como eres, un pecador perdido, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino no vino por justos, sino por pecadores. Pero ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo podemos decir ser cristianos si nunca nos hemos visto pecadores? Si nunca decimos que somos culpables del pecado. Sino que tampoco no hay lugar para un camino intermedio, no hay lugar a medias. A uno que tiene algo del camino ancho y algo del camino angosto, esto no puede ser así. Qué palabras tan fuertes, hermanos, encontramos en la palabra de Dios y en estas notas de este libro, ¿verdad? Hermano, quise traerlos a ustedes varias notas porque se me hicieron interesantes, fuertes pero reales. De manera, hermanos, que Jesús mismo dijo: el que no quiere nada, Él no quiere nada tibio, o eres frío o eres caliente, dijo. Pero no puedes tener una definición intermedia. No, hermano, es que yo soy un poquito cristiano el domingo en la mañana o en la tarde, pero en la noche me transformo a un mundanito, poquito pecador. Me voy por ahí a disfrutar la vida pecaminosa. Dice Pablo: ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya no podemos continuar viviendo nuestro pecado, sino que debemos darle muerte al pecado en nuestra vida por completo. Es decir, los creyentes ya no coqueteamos con el pecado. No podemos vivir con un pie en la iglesia y otro pie en los antros de perdición, por ejemplo. No podemos vivir en un pie en la iglesia y en otro pie viviendo como antes vivíamos. Mira lo que pasa cuando acudes a Cristo para liberarte del castigo del pecado del infierno. Por medio de sus obras en la cruz también te acercas a Él con tu necesidad de librarte del poder y del dominio del pecado en tu vida. Esto es la verdadera santificación. La misma naturaleza de la fe que incluye al Cristo completo requiere que no se separe de la justificación ni la santificación. Porque cuando Cristo justifica, nos aparta también del pecado, de manera que ya no vivimos igual. Y a esto se puede ver la diferencia de antes y un después. Nadie puede llamarle Señor sino por el Espíritu Santo, dice la palabra. 1 Corintios 12:3 dice: y no podemos conocerlo como Salvador sin conocerlo como Señor, que rompe el poder del pecado y nos pone en libertad. Por eso el tema, dar muerte al pecado. Eres cristiano, debemos dar muerte al pecado. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice a Jesús que Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y subrayo, nadie puede decir Jesús al Señor excepto por el Espíritu Santo. Cuando decimos Señor a Jesús, es porque esa palabra trae reverencia verdadera a la persona y se sujeta a lo que su Señor le dice en su palabra y obedece sus mandamientos. Lo lleva, repito, no a una perfección, sino a una práctica constante, pidiendo perdón cada día porque se ve pecador y no puede con este pecado si no es salvado por Él mismo, por Cristo. Y de esta manera podemos observar claramente quién tiene una nueva vida en Cristo, que es aquel que se ve pecador, se humilla ante su Dios y pide salvación cada día. Hasta que Cristo venga o hasta que nos toque terminar nuestra vida terrenal, como nos dice Juan 8:36. Juan 8:36 nos dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Por la salvación de Dios morimos al pecado y al dominio de su poder. Dice Romanos 6:1 y 2,
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pues nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sigo citando otra vez nuevamente a este hermano. ¿Hemos muerto al pecado?, dice este hermano. ¿Qué trampa tan sutil ha tenido Satanás a la vasta mayoría de la cristiandad en la actualidad? Es tan sutil que muchos han sido engañados y no pueden ver que lo han sido. Piensan que es posible ser salvos sin que el poder del pecado sea roto en sus vidas. Creen que pueden vivir en la carne y sembrar para la carne. No obstante, se sienten muy seguros en cuanto a su alma eterna por el hecho de haber tomado la decisión de seguir a Cristo y estar viviendo lo mejor que pueden. Esto es moralismo. Pero escucha lo que dice Romanos. Romanos 5, 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que te he estado presentando, que cuando Dios nos salva, rompe el dominio del pecado y entonces la gracia reina. ¿Cómo? Por medio de la justicia y no aparte de ella, para que por la gracia de Dios podamos andar en la justificación y en la santidad auténticas, o sea, en la separación del pecado. Lo que sucede es que este falso evangelio del cristianismo carnal ha saturado tanto nuestras iglesias en la actualidad que nadie cuestiona su relación con Cristo. Ven a Cristo, ven los domingos, ven y recibe bendición, ven y verás cómo prospera tu vida. Pero nunca hablan del arrepentimiento, nunca hablan de dar muerte al pecado, porque se les enseña que el creyente puede seguir viviendo según la carne. Siembran para la carne y tienen esperanza de ir al cielo cuando mueran. Esto no es la enseñanza bíblica. Te insto a estar pendiente de esto, los que están escuchando la palabra de Dios en este día. No debemos hacer caso omiso de lo que se nos está predicando, porque tal vez después sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Nosotros podemos acostarnos en esta noche y tal vez mañana ya no despertemos. Esto lo enfatizamos mucho. ¿Quién te asegura que podemos despertar con vida el día de mañana? Lo que muchas personas predican y enseñan es un evangelio a medias también, querido Radio Escucha, pero no caigas en eso. Y esto es para que podamos diferenciar. Lo que muchas personas enseñan es un evangelio a medias, un evangelio light, y más la prosperidad que hay en estos tiempos. Hermanos, compañeros, amigos, cuando Cristo verdaderamente está en nuestro corazón, Él te ayuda a hacer morir el pecado que mora en ti. De modo que ya no tenemos excusa de pecar, porque ya no somos más esclavos del pecado. Según los versículos que hemos leído en Romanos 5, vemos que cuando la ley comienza a convencernos de qué terrible, culpables y ofensivos somos delante de nuestro Dios al pecar contra Él, nosotros debemos de avergonzarnos ante su presencia. De manera, porque sabemos ante quién estamos. Dios es un Dios santo, el cual no congenia con nada con el pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pecar deliberadamente y presentarnos ante Dios? Porque Él es un ser santo y le ofendemos grandemente a Él cuando pecamos, porque Él es sumamente santo. Él es el Santísimo. De manera que cuando Dios viene a nosotros, nos hace ver el pecado como Él lo ve y lo aborrecemos, igual que Él. Cuando Dios está en nosotros, descubrimos que el pecado abunda y reina en nuestro corazón y en nuestra vida. Clamamos a Dios pidiendo misericordia, como Pablo decía: ¿quién miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Dios nos salva en Cristo, nos da su nueva naturaleza e envía su Espíritu para morar en nosotros. Su gracia abunda y reina en el corazón y en la vida de su Hijo redimido.
Así que damos muerte al pecado. Romanos 6 comienza con la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 da la respuesta: en ninguna manera. Claro que no, imposible. Ni lo pienses, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O cómo seguiremos viviendo en ese pecado que ofende a Dios? Si hemos sido librados del castigo y del poder del pecado, ¿seguiremos viviendo en él? No, porque hemos muerto al pecado. Antes de continuar, definamos la palabra muerto. Morir, muerto y muerte aparecen 14 veces aquí en Romanos 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Las Escrituras se refieren a la muerte física como la separación del individuo de su cuerpo físico. Esa es la separación física. La muerte es una separación de nuestro cuerpo con el alma, ya lo habíamos dicho antes, mientras que la muerte espiritual es la separación del individuo de la vida de Dios en la salvación. La muerte espiritual sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Su desobediencia los llevó a muerte espiritual. Esto ya lo hemos enfatizado bastante en nuestros programas anteriores, de manera que ya nosotros no necesitamos hacer nada para ir a una condenación eterna. Ya estamos todos muertos, que significa separados de Dios. La palabra muerte significa separación. Ahora, de manera que nosotros todos los seres humanos heredamos la genética, por así decirlo, la genética del pecado en nosotros. En lo que dice Romanos 5, que por Adán entró el pecado al mundo y por Cristo entró la salvación para vida eterna, el requisito, por así decirlo, es darse cuenta que eres pecador y verte así ante Dios desnudo y sin nada bueno en ti, y es como Dios te rescata de la condenación eterna. Señor, aquí estoy sin nada que ofrecerte. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí es que hemos muerto de una vez y para siempre al pecado. Hemos sido separados del pecado como el soberano reinante en nuestras vidas, y que ahora el principio de la gracia reina y reina como soberano en nosotros. Por lo tanto, andamos en una vida nueva y el poder del pecado está roto y nunca más volveremos a estar bajo su dominio. Caemos en pecado, sí, pero no practicamos ya el pecado deliberadamente. Pero esto lo veremos después de una pausa musical. Seguiremos viendo este tema tan importante. Dios les bendiga. ¿Qué tal, querido Radio Escucha? Ya estamos con ustedes nuevamente aquí en su programa Nuestro Diario Vivir. Un saludo para allá a todos los que nos visitan allá en Facebook, por las plataformas de allá de podcast, también en YouTube estamos. También quiero comunicarles que si quieren hacer un mensaje, una llamada, la pueden hacer aquí, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp al 753-100-7754, es 753-100-7754, y con gusto responderemos tu mensaje, o una llamada audible también puede ser al 753-53-71701. 71701, y con gusto te contestaremos desde aquí de la radio. Si quieres visitar nuestra página web también, puedes hacerlo al www.radiovida1051.com. Vuelvo a repetir, www.radiovida1051.com, y puedes disfrutar de los beneficios de nuestra plataforma también. Y pues estamos también en diferentes plataformas de audio, también en Apple Podcasts, también en Deezer, en Amazon Music, en Spotify o Speaker también, si gustas, para podcast. Y pues es un placer poder saludarte, poder llegar hasta tu hogar, hasta tu automóvil, hasta tu trabajo, ahí donde te encuentras. Gracias por sintonizar Radio Vida 105.1, ¿verdad? Vamos a continuar, que ya estamos por terminar este tema tan importante hoy en esta hora de nuestro diario vivir, en la serie Caminando con Cristo, ¿verdad? Precisamente para poder caminar con Cristo verdaderamente, pues es necesario dar muerte al pecado. Dice Pablo, como vemos aquí en Romanos 6, donde nos dice que pues diremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde, pues en ninguna manera, ¿verdad?
Y decíamos hace un momento que hemos sido separados del pecado como el soberano radiante en nuestra vida. Y que ahora el principio de la gracia reina y reina como soberano Dios en nosotros. Por lo tanto, debemos andar en una vida nueva y el poder de pecado ya está roto en nuestras vidas. Nunca más volveremos a estar bajo su dominio. De hecho, si vemos, hay muchas palabras, muchas citas bíblicas que respaldan esto. No tengo el tiempo para poder citarlas ahorita, pero me viene a la mente, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9, ¿no? Donde nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las nuevas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí hace referencia nuevamente a esa condenación donde estábamos esclavizados al pecado, a las tinieblas donde Satanás, a las tinieblas y el dominio del pecado, y ahora hemos sido trasladados, aquellos que hemos creído genuinamente en Cristo, hemos sido trasladados de aquellas tinieblas a su luz admirable. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo aquí en Romanos 6:4, dice, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque el poder de la gracia abunda mucho más, y por consiguiente este es el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Entonces, ¿qué? Vuelve a preguntar, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, porque siendo los que somos pecadores justificados, lavados por su sangre y purificados, ¿cómo podemos nosotros que hemos muerto al pecado continuar viviendo en él? Si hemos sido trasladados, ¿cómo es eso? La respuesta es que no podemos, porque como nos dice Tito 2:11 y 12, la gracia de Dios que reina ahora nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. Le voy a dar otra lectura, le voy a dar lectura a Tito, como dice 2:11 y 12. Dice así. Estoy viendo Nueva Biblia de las Américas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí nos muestra una línea fina de separación. Pero aunque podemos ver claramente que estos versículos de Romanos 5, 20, 21 y 6, 1 y 2, que el verdadero cristiano, el auténtico Hijo de Dios, sé que lo estoy diciendo un poquito rápido, ¿verdad? Pero el auténtico Hijo de Dios ha muerto tanto a la culpa del pecado y su castigo, así como el poder del pecado y su dominio en el corazón humano. Esto es una realidad. Y es justamente en este detalle tan delicado que se divide la cristiandad en la actualidad. Y aquí ponga atención, por favor, si se perdió, si lo perdí en todo lo que dije, por favor, ponga atención. Voy a repetirlo una vez más. Es justamente en este detalle tan delicado que se divide la cristiandad en la actualidad. Es una diminuta línea que hace la gran diferencia en la condenación eterna del ser humano y la vida eterna, que por eso se está confundiendo mucha gente en la actualidad. Y no le dan muerte al pecado en su vida, porque nunca podrán si no está Cristo en ellos verdaderamente. Una persona que no puede ser transformada, ¿por qué hago esto cada día? ¿Por qué estoy pecando? ¿Por qué? Y no caes a los pies de Cristo y no te arrepientes de tus pecados. Hay algo, está pasando algo. Obviamente también si redarguye en tu corazón es bueno, porque está ahí algo redarguyendo, ¿verdad? Pero Cristo es el que nos libra del dominio de Satanás y de nuestros propios pecados. Es aquí donde Satanás ha entrado con esta enseñanza cristiana carnal que sostiene que en el momento que el hombre hace una profesión de fe en Cristo, es salvado de la culpa y del castigo del pecado. Pero el poder del pecado no ha sido roto, de manera que necesariamente continuará viviendo en pecado y el pecado seguirá reinando en su vida. Y esto es completamente erróneo. Una vez más debo protestar y proclamar lo que la palabra de Dios enseña, que en la salvación
Dios quita tanto el castigo del pecado como su dominio del pecado. Sí es cierto que el creyente todavía tiene pecado en la carne, pero este ya no reina sobre él ni le domina completamente. Esto es una realidad. Si en verdad es un creyente auténtico, dirá: he muerto al dominio del pecado. Porque ahora el pecado no tiene dominio sobre mí, porque ahora el principio de la gracia y no del pecado reina en mi corazón y en mi vida. Entonces vemos nuevamente que esto es lo que el poder del verdadero evangelio de Cristo hace por nosotros. Pablo decía realmente: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Hablando de los gentiles, los cuales aquí entramos nosotros. Pero, ¿qué hace el evangelio de Cristo? Nos libera y nos pone en libertad en Cristo. Escúcheme, por favor. O estamos bajo el reinado del pecado de Adán, o sea, es muertos espiritualmente y por tanto perdidos, o estamos bajo el reinado de la gracia en Cristo y por lo tanto salvados de la condenación. Esto no quiere decir que no pequemos, ¿verdad? Sí pecamos, pero estamos en la lucha cada día dándole muerte al pecado. Cada día, pero ya no reina en nosotros. No hay un camino intermedio como el cristianismo carnal lo dice. Si el Espíritu Santo, por medio de su omnipotencia, no nos ha sacado del dominio del pecado, estamos perdidos para siempre. Pero esto es solo lo negativo, hay que hacer algo más. El mismo Espíritu Santo tiene que también trasladarnos al reinado de la gracia. Y esto es lo que realiza en la salvación, porque conocemos su poder y su fuerza, su potencia y su influencia dinámica sobre nuestras vidas cuando reina en nuestro corazón y vida mediante la justicia. Te advierto, mi querido radioescucha, no te dejes engañar. Si siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción y condenación eterna. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida y vida en abundancia. La persona a quien Dios ha perdonado sus pecados ha experimentado un cambio radical y notorio en su vida. Y por consecuencia de esto, su caminar va siendo transformado con el correr de los días y no permanece practicando el pecado, más bien le da muerte a ese pecado y santifica su vida. Recordemos que la palabra santificar o santo significa separarse del pecado, apartado para Dios, cada día. La pregunta es: ¿qué harás ahora que se te ha puesto al descubierto y que ahora tu alma se ha visto al desnudo de tus acciones? ¿Qué harás con este evangelio verdadero, combatiendo al evangelio falso? Si existiera otro evangelio falso, ¿eh? Aquí simplemente estamos erróneos en lo que escuchamos. ¿Qué diremos entonces, pues? ¿Qué pues haremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros debemos echar mano de la gracia, de la fe. Ahora, querido Radio Escucha, no te estoy diciendo que vayas y quieras cambiar y darle muerte al pecado por ti mismo. Necesitas ir a Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, creer en Él y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida, pero arrepintiéndote verdaderamente de tus pecados. Nosotros debemos echar mano de la fe que es en Cristo Jesús y seguir adelante para vida eterna, pero para esto debo caer a los pies de Cristo, confesar mis pecados en arrepentimiento genuino. Ahora, pregunto, ya para terminar, ¿qué es lo que esperas para venir a Cristo y pedirle que te libre del pecado que acecha tu alma? ¿Hasta qué momento esperarás para pedirle a Dios que te perdone? Hasta aquí vamos a dejar este tema de dar muerte al pecado. Ha sido un placer poder estar con usted, querido Radio Escucha. Recuerde que si podemos ayudarle en algo, pues estamos para servirle aquí desde la cabina de Radio Vida 105.1. Y si usted gusta mandar un mensaje, pues puede hacerlo nuevamente. Le comento un WhatsApp al 753-100-7754 y con gusto le atenderemos. Vuelvo a repetir, 753-100-7754. Si ha quedado alguna duda o algún tema que quiera tratar, y podemos con gusto darle seguimiento
viendo la palabra de Dios. Dios le bendiga, lo esperamos la próxima semana por esta misma hora a las 8 p.m. Ha sido un placer poder estar con usted. Que la paz de Cristo reine siempre en sus corazones. Dios les bendiga.